calls me day and night. Bien, buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar la clase de la unidad 5 y 6, que son las metodologías que hemos visto aplicadas a las ciencias económicas. En consecuencia, vamos a iniciar con el diagnóstico organizacional, que es la unidad 5, que es una actividad habitual para trabajar las organizaciones o los entes, donde vamos a ver qué es el diagnóstico y cómo se vincula con la investigación. Trataremos de entender a las organizaciones y su estructura interna, la visión, digamos, sistémica que tenemos que tener, qué métodos y técnicas vamos a conocer, los factores organizacionales posibles de diagnosticar, digamos, y luego pasar a métodos y técnicas de abordaje de las organizaciones. Bien, entonces la primera cuestión que vamos a ver es que el diagnóstico es el estudio necesario para todas las organizaciones que se encarga de evaluar la situación de la empresa, sus conflictos. Esto es, qué problemas existen en la empresa, qué potencialidades presentan o hasta dónde puede llegar y qué vías de desarrollo existen para seguir ese crecimiento, ¿no? En general, lo que podemos decir que un diagnóstico organizacional busca generar una eficiencia en la organización a través de cambios que se proponen. Las organizaciones, con todas sus implicaciones, son el resultado de la búsqueda que han causado al hombre racional a la prosperidad. Una de las aplicaciones más conocidas es la que va encaminada a hacer un desarrollo de esa organización, el cual va a ser un proceso de cambio estrictamente planeado en base al conocimiento que se tiene acerca de la situación por la que atraviesa la empresa, la evaluación de los resultados después de la implementación de las propuestas, etc. Existe un gran número de situaciones por las que se requiere aplicar un diagnóstico. Entre ellas vamos a ver algunas que tienen que ver con el objeto de la intervención, ¿no? En primer lugar, decíamos que lo que buscamos con este diagnóstico organizacional es generar un crecimiento en la organización. Esto es que la organización ha incrementado sus activos, las ventas y el personal, y es necesario reestructurarla, ¿no? Para eso necesitamos conocerla mejor. La otra cuestión es aquellas empresas que se van quedando en el tiempo. Hoy, por ejemplo, estamos en el paradigma 4.0,
trabajan un proceso de digitalización de casi todos los procesos que se generan dentro de la organización para la producción, o incluso la aplicación de tecnologías para la cadena productiva, lo cual significa ir mejorando la capacidad de las empresas para obtener ciertas competencias de los recursos humanos que faciliten esta incorporación tecnológica. Una tercera razón es buscar ventajas competitivas a partir de una oferta de calidad. Esto significa de que esa ventaja competitiva se manifieste a partir de la incorporación de ciertas prácticas dentro de la empresa, y para eso necesitamos generar un diagnóstico sobre todo de las competencias de nuestros recursos humanos. Otras situaciones como la aparición de nuevas tecnologías, la tecnología de punta que incorpora productividad y calidad, o la simple necesidad de mejorar la capacidad de gestión que tienen los cuerpos directivos, o el deseo de generar mejoras que hagan un mejor lugar de trabajo operando sobre los recursos humanos. Bien, me pregunto quiénes son los que están en la clase. Realmente se ve unos nombres nada más, así que les pediría que, bueno, que enciendan las cámaras, por favor. Podemos pensar 5 perspectivas para el diagnóstico organizacional. La primera perspectiva es la social. El interés se va a concentrar en conocer los efectos que se generan por la acción organizacional en los distintos subsistemas de la sociedad. Cómo ve la sociedad la organización, en qué la beneficia o en qué la daña, y qué sugiere esta mirada que hacemos. La otra es la perspectiva ejecutiva. Desde esta perspectiva se entiende la participación de los socios, dueños o directivos de la empresa. Ellos se encargan de evaluar cuestiones como su posición en el mercado, el uso adecuado de sus recursos. Un poco desde estas perspectivas, por ejemplo, la aplicación en las pymes familiares es muy habitual, dado de que existen ciertos conflictos de intereses que pueden darse entre los integrantes de la sociedad. La siguiente perspectiva que vamos a ver es la perspectiva de las áreas, que es la relación que existen entre las diferentes unidades organizativas, de qué manera conviven, cómo aporta cada una de ellas al desarrollo de la empresa y a lograr la eficiencia de cada departamento y de la organización como un conjunto que encierra a los departamentos. Otra perspectiva es la de los grupos informales, trabajar sobre la estructura informal que tiene la empresa, que son aquellos grupos que se forman de acuerdo a intereses afines, como el gusto por algún deporte, la religión, preferencias políticas. Entonces, la idea del diagnóstico es poder detectar a estos grupos y evaluar la facilidad de interacción de los particulares intereses que tienen con los intereses que la empresa se propone. Y otra perspectiva es la individual, que es las expectativas de cada recurso humano que trabaja en la empresa, sin importar el área o los puestos que tengan, ¿no? Esto es un poco trabajar con los círculos de Deming, que es de calidad total, y de igual manera los agentes externos, como pueden ser los proveedores o clientes, que es una técnica que se utiliza para mejorar lo que es la capacidad de proveedores o clientes en la búsqueda de la calidad. ¿Qué cosas son las que nosotros deberíamos buscar en un diagnóstico? La primera cuestión que uno tendría que buscar es la historia de la organización, es decir, trabajar sobre la memoria institucional. Esa memoria institucional tiene que ver con los sucesos que hayan marcado, los hitos que fueron
generando un impacto real sobre la organización. Para eso nosotros tenemos que hacer una revisión histórica como una suerte de investigación exploratoria sobre aquellos aspectos que hagan a la historia de nuestra organización o de nuestro ente. En segundo lugar, tenemos que apelar a hacer una revisión de todos los documentos que generaron la organización. Si es una sociedad anónima, serán aquellos estatutos, las actas fundacionales, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que hacen a la creación de la organización nos pueden aportar elementos significativos para comprender cómo se van dando los procesos dentro de la organización. Luego tenemos los datos históricos que tienen que ver con las facultades o competencias de cada órgano de conducción, de cada unidad organizativa, qué tipo de estructuras se fueron dando y cómo fue evolucionando esta estructura, tratando de comprender las comunicaciones que se dan hacia el interior de la empresa. Y luego viene el dato de recopilar y construir la información que disponemos. Eso es desarrollar conceptualmente los elementos definitorios del área de la actividad, buscar bibliografía de referencia que nos aporte conocimiento sobre el ente y los datos secundarios disponibles que nosotros podemos recurrir para conocer el contexto de actuación de la organización. Estos datos pueden ser apelando a fuentes como, por ejemplo, la EPH, o apelar a fuentes como puede ser alguna información estadística del Ministerio de Producción o algunos indicadores económicos específicos para la localización de la empresa o para definir un contexto de actuación de la empresa, si esta empresa tiene una incidencia sobre algún mercado regional o un mercado internacional. Estos datos secundarios es bueno tenerlos en cuenta porque nos define claramente cómo se da esa relación planteada con el contexto. Bien, un modelo de diagnóstico organizacional es el que nos presenta este cuadro que estamos presentando, que va a trabajar los subsistemas que construyen ese sistema sociotécnico, diría Shane, que es la organización, ¿no? A partir de ahí lo que tenemos que plantearnos es un análisis específico del subsistema social y humano, que es cómo se da la relación entre las personas que trabajan en la organización y la actividad de cada una de esas personas, entendiendo como tal su historia de vida o lo que tenga que ver con sus competencias que se van acumulando en el registro de su actuación dentro de la actividad que se desarrolla en la empresa. Lo segundo es ver el subsistema normativo, que tiene que ver cuáles son las pautas que se han fijado y regulan el funcionamiento de la actividad dentro de la empresa. Finalmente, el subsistema estructural, como datos duros, digamos, es decir, cómo se da la estructura organizativa, qué tipo de procedimientos se generan dentro de la organización. Esto está establecido si la empresa tiene o no manuales de procedimiento para cada sistema administrativo. Y el más importante de todo es el subsistema tecnológico, que es ver cómo la tecnología contribuye al manejo de la empresa. Todo esto se entrecruza en lo que serían los objetivos que la empresa se da. Es importante conocer cuál es la visión de la empresa porque es una mirada a una perspectiva de mediano y largo plazo. Y esto se encuadra dentro de un entorno organizacional que tiene que ver con la interacción que tiene con el medio que lo rodea. A ver, ¿estamos bien por ahí? Digo, se ve claramente la conexión a internet es bastante mala.
y por eso estoy pidiendo que me digan si lo están viendo correctamente o no. Sí, se ve, profe. Ah, ok, perfecto. Profe, yo tengo una duda Dígame. con respecto a las perspectivas. En un caso, bueno, en un diagnóstico, hay que ver todas o nos podemos enfocar en solo una? A ver, uno va eligiendo de acuerdo a qué objetivo persigue con el diagnóstico organizacional. En base a eso va a elegir una perspectiva. Es decir, estas son diferentes formas de generar el diagnóstico organizacional enfocándolo sobre un resultado esperado. Si ya vos te interesas conocer cuál es la forma que tenés de mejorar el rendimiento de los recursos humanos dentro de la empresa, esa perspectiva va a ser sobre los individuos. Es decir, vos necesitas conocer cuáles son las competencias que cada sujeto tiene y poder aplicar sistemas de inducción o sistemas de capacitación o formación específica para el recurso humano, que es la centralidad de ese proceso, ¿no? ¿Queda Sí, claro? sí, profe, gracias. Bárbaro. ¿Qué cosas podemos hacer para la elaboración de instrumentos para permitirnos elaborar datos primarios de la empresa? Esto sería la actividad específica que vamos a tener que generar nosotros. Y ahí aparece fuertemente la impronta de la dimensión estratégica en un proceso de investigación. En consecuencia, lo primero que hay que hacer es la elaboración de los instrumentos basados en la perspectiva que ustedes elijan para hacer el análisis. Es decir, que el diagnóstico organizacional va a verse de alguna manera condicionado en función del objetivo que ustedes le plantean. Con eso aplican estos instrumentos y van a tener que empezar a construir los datos primarios. Esos datos primarios necesariamente tienen que ser procesados por ustedes y el análisis estará enfocado en los objetivos organizacionales que ustedes se han planteado. Es decir, si ustedes son contratados para generar un diagnóstico, evidentemente los objetivos organizacionales los van a conocer, pero a su vez van a tener que asociarlos a los objetivos que le plantean en la contratación que hagan de ustedes. Generalmente la mirada del consultor externo lo que trata de hacer es eliminar las subjetividades que puedan haber si este diagnóstico lo realiza un departamento interno de la organización. Y con esta información analizada vamos a construir las tablas o la información relevante que permita concluir el diagnóstico. Evidentemente, ¿esto qué significa? Significa hacer un informe donde además de esto que han analizado, tiene que incluir una propuesta de acción para lograr los objetivos que ustedes tienen propuestos. Esa propuesta de acción se tiene que estructurar de una manera clara y precisa que dé cuenta de qué cosas se deben hacer para poder lograr una intervención exitosa para mejorar la organización. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bien, profe. bárbaro. Ahora, hay aquí un problema que se plantean en el diagnóstico que si hay una diferencia entre lo real, lo que existe directamente en la observación, uno va a poder dar cuenta de eso, y lo deseado, y ver si de esta conducción de la organización o de la empresa, digamos, se desea cambiar, ¿no? Esta diferencia que uno puede ver que puede hacer mucho o poca o que tiene dificultades para mejorar, es lo que va a marcar el problema del que debe ocuparse un licenciado en administración, por ejemplo, ¿no? O como habitualmente sucede en Catamarca, el contador que hace administración, digamos, ¿no? Muchas de las empresas toman a los contadores y le asignan tareas de licenciados en administración.
pertinente que también conozcan lo que es un computador. Profe, se cortó, Síntomas de disculpe. problema que ustedes están encontrando. Trabajar en la base de comparación y cómo se justifica esto, porque si yo digo que la empresa tiene un bajo rendimiento, eso es una mirada subjetiva comparándola con algo. Entonces ustedes tendrán que saber con qué se compara esto. La Profesor, ubicación física, disculpe, sí. se cortó cuando usted quiso empezar a hablar del primer punto de dimensiones principales, ahí se cortó la Ah, transmisión. perdón. Ok. Sí, lamento decirles que la conexión a Internet anda pésima en todo Catamarca y en el país. Así que esta es una dificultad que no puedo resolverla yo. Ya es algo que excede a lo que puedo hacer, ¿no? A ver, las dimensiones principales para poder describir una situación real es tratar de encontrar los síntomas del problema. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los efectos que ustedes observan según lo que están analizando en la organización sobre el problema que le han planteado como dificultad de la empresa? ¿Ya? La base de comparación y cómo se justifica, es decir, por qué decimos bajo rendimiento. Para decir que algo es adjetivable, yo tengo que tener un mecanismo de contrastación entre lo que significa el ideal, que sería el óptimo, y presenta un bajo rendimiento, un alto rendimiento o un rendimiento normal. Esto siempre es en contraste con un prototipo que ustedes tomen para el análisis. Es decir, una empresa que tiene un nivel de productividad determinado, en consecuencia, esa empresa será la normal. Entonces yo tengo que ver si estoy por debajo de esa productividad o por encima de esa productividad. La ubicación física y en la organización, que de alguna manera ver dónde está, si la empresa tiene varias plantas o si existe una planta productiva y existe una administración por fuera de la planta. Esto también puede darse con dificultades de comunicación que hagan que se dificulte los resultados esperados. Tratar de evaluar cuál es la magnitud absoluta y la relativa. ¿Esto qué quiere decir? Si yo veo que hay una magnitud que es absoluta, que significa que de alguna manera yo encuentro que tengo en la línea de producción 10 operarios que no manejan una tecnología que quiero incorporar, evidentemente ahí va a haber 10 operarios. Relativa es en el sentido de que yo puedo sostener el cambio tecnológico con 5 operarios. En consecuencia, ese número es relativo, no es absoluto, porque yo tengo 10 operarios, pero de los cuales puedo tomar 5 para resolver el problema. ¿Ya? Y una perspectiva cronológica es ver desde cuándo empieza el problema, cuándo existe algún agravamiento, es decir, marcar hitos cronológicos que me vaya haciendo conocer cuál es la evolución que tiene el problema. Y vuelvo a reiterar, Catamarca tiene la particularidad de que generalmente las empresas toman contadores y les exigen que hagan tareas de administración, ¿ya? Como suponiendo que el contador sabe de lo que es la administración. Y el contador está para otra cosa, las competencias del contador se orientan a otra cuestión. Puede conocer herramientas de la administración, pero no en la profundidad que se requiere, por ejemplo, para hacer un diagnóstico organizacional. Entonces, bueno, este es un poco
este gran debate que se da en el Consejo Profesional entre administradores y contadores. Es decir, a ver, ¿para qué sirve el contador? Todo el mundo lo tiene claro porque es algo al que apelamos continuamente por todo el tipo de estructura de funcionamiento del sistema que tiene la Argentina. Ahora, un administrador tiene una cierta dificultad en ser reconocido desde el empresario en cuáles son las potencialidades que puede desarrollar dentro de la empresa. Entonces, esta dicotomía, digamos, entre estas dos profesiones que son las que ustedes en general se están formando, hace que muchas veces no se tenga en claro qué es lo que pueden hacer cada uno en la empresa. Para identificar las causas del problema, lo que tenemos que indagar es qué fuerzas y factores lo originan, es decir, cuáles serían aquellos elementos que van generando la problemática que ustedes están abordando. Eliminar las hipótesis que no se pueden justificar con hechos y aplicar sí un método científico que sea riguroso, ¿ya? Eso es lo que estuvieron viendo hasta ahora. Otras cosas importantes que hay que observar son los factores atenuantes y los factores agravantes, nuevos o potenciales problemas, las posibilidades reales para resolverlo, actitudes del cliente como la percepción que tiene el cliente sobre los productos y las formas de atención que tiene la empresa y orientaciones posibles para la acción futura. Como métodos y técnicas de abordajes, encontramos lo que ustedes están observando en el cuadro que tienen que ver con el tema de la calidad. Hoy las empresas están incorporando el concepto de calidad en sus distintas variantes, ¿no? Acá lo que ven, que el enfoque de calidad puede ir partiendo del aseguramiento de la calidad con un enfoque en el producto o en el proceso de producción. Un segundo sería el enfoque orientado al cliente, o sea, la gestión de la calidad, que sería la satisfacción que el cliente tiene sobre lo que ustedes entregan como producto, o un enfoque integrado, que es el enfoque de la calidad total, que tiene que ver con algunas cuestiones que vamos a desarrollar en unos minutos, ¿no? Entonces, el diagnóstico pretende desarrollar herramientas y estrategias metodológicas disponibles para encarar los proyectos de mejora continua en las organizaciones. ¿Para qué mejoras continuas? Se supone que es para alcanzar el concepto de la calidad total, que de alguna manera haya conformidad con las especificaciones definidas en forma de rendimiento del producto o del uso, es decir, la medida en la cual el producto o servicio cumple con el cometido, donde los atributos generalmente más valorados son la apariencia, el estilo, la durabilidad, la fiabilidad, la calidad de la fabricación. El soporte, lo que es el packaging, con la percepción que un cliente posee sobre el respaldo del producto o servicio recibido. Un adecuado soporte reduce las condiciones de los costos de la mala calidad, las demandas, los reclamos, las garantías que tienen los productos en forma obligatoria de acuerdo a la legislación vigente, la inspección innecesaria que significa un gasto para la empresa de estas asistencias que hay que hacer postventa en los productos que presentan déficit de calidad. Las impresiones psicológicas, que es la calidad de un producto o servicio de acuerdo a la impresión que el mismo provoca en la mente del consumidor. Los atributos que podemos observar es la atmósfera, la imagen, la estética, el trato de los empleados en el sistema de postventa que ustedes tengan. Vamos a trabajar
la filosofía de Deming, haciendo un pantallazo, obviamente, porque no es el objeto de la materia, simplemente para que tengan herramientas para desarrollar en un diagnóstico, ¿no? Deming lo que plantea es la idea de una constante mejora, la mejora continua, a partir de la identificación y obviamente la reducción de la incertidumbre, la variación que existe sobre el estándar que uno se plantea como síntoma de calidad en estos procesos empresariales que son diseño, manufactura o servicio. Este hombre plantea 14 puntos donde va a ir construyendo el concepto de la calidad. La primera cuestión es crear constancia en el propósito de mejorar continuamente los productos y servicios. Y esta es una tarea de inducción interna que hay que hacer sobre los recursos humanos, tratando de lograr de alguna manera una mentalidad de proponer continuamente cambios que mejoren la productividad de la empresa, tanto de productos como de servicios. El segundo aspecto es adaptar la organización a la nueva economía en la que vivimos. Esto significa trabajar con el paradigma de las empresas 4.0, que significa ir incorporando desarrollos tecnológicos que producen una mejora en la organización y en la calidad de la producción de productos o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Significa generalmente adaptarse a lo que es la sociedad del conocimiento, la idea de trabajar paradigmas de control de tipo tecnológico y de hecho significa mejorar el marketing digital, mejorar la tecnología de producción, mejorar los canales de comercialización o generar una automatización en los servicios postventa. Digo, en todo aquello que la empresa hace. De alguna manera es ir orientándose a incorporar los avances tecnológicos de acuerdo a cómo el mundo va produciendo nuevo conocimiento y lo va desarrollando tecnológicamente, ¿no? La otra cuestión que plantea Deming es la inspección masiva de productos, que hay que evitarla, sino que se debe trabajar por muestreo con grupos de control. La idea es que no haya una necesaria inversión en hacer una inspección de cada producto que sale de la empresa. En consecuencia, habrá de alguna manera una forma de muestreo que posibilite abaratar los costos y no inhiba la sistematización de la producción. Comprar por calidad, no por precio. La idea de Deming es que un consumidor con calidad orientando esta construcción en su público, en sus clientes, ¿no? Y esto significa, de alguna manera, estrechar lazos con los proveedores, es decir, no caer en una demanda creciente de los proveedores hacia la empresa, ya sea por aumento de precios, ya sea por dificultades en los plazos de entrega que tengan de insumos. Todos estos elementos se subsanan estrechando lazos con los proveedores y obteniendo una fidelización de los mismos, ¿no? La otra es la mejora continua en todos los ámbitos de la organización, formar y entrenar a los trabajadores para mejorar el desempeño del trabajo, esta idea de que la capacitación interna de la organización sea un proceso continuo que permita potenciar el recurso humano y mejorar sus calificaciones. Adaptar e implementar el liderazgo de los equipos de trabajo, esto también es importante porque mejora la capacidad de control que se tiene dentro del rendimiento de ese recurso humano.
Eliminar el miedo a efecto de que las personas trabajen seguras, que se sientan, digamos, partícipes del éxito de la empresa, que den lo mejor de sí mismo, ¿no? El lema norteamericano es ponerse la camiseta de la empresa, ¿no? Romper las barreras entre departamentos, que no haya unidades organizacionales que se estanquen por la falta de interacción con los otros actores de la organización, eliminar eslóganes y consignas para los operarios, sustituyendo esto por acciones de mejora, ¿no? Es decir, no hay mejor cosa que aplicar una acción de mejora para el empleado que trabajar con consignas que no pegan o que no tienen impacto sobre el rendimiento de la empresa, ¿no? Hay que eliminar estándares de trabajo, incentivos y trabajo a destajo, porque dice que son incompatibles con la mejora continua, es lo que plantea Deming, ¿no? Eliminar las barreras que priven a la gente de estar orgullosa de su trabajo, estimular a la gente para su mejora personal, poner a trabajar a todos para realizar esta transformación, valiéndose de una metodología sistémica que consiste en planificar, hacer, verificar y actuar. Como ven, hay en estos consejos que plantea Deming una serie de aspectos que conllevan a la atención del recurso humano, cosa que no es habitual en gran parte del empresariado argentino y sobre todo local. La mayoría de los grandes conglomerados industriales del mundo trabajan muy fuertemente al recurso humano como base de la productividad. Más allá del grado de tecnologización que existan en las empresas, es un error pensar que la tecnología elimina puestos de trabajo. Lo que la empresa debe hacer es reorientar el recurso humano hacia otra posición laboral. Es decir, no sacarlo de la empresa, sino que mantener esa memoria que tiene el sujeto que participa de los esquemas productivos de la empresa y reorientarlos para obtener mejores resultados, ¿ya? Otro teórico de la calidad es Juran. Joseph Juran habla de la trilogía de la calidad planteada en 3 procesos: planificación, control y mejora. La idea de decir hacia dónde vamos, cómo controlo esta actividad y de alguna manera de qué forma vamos a mejorarla. Según el autor, la calidad debe ser apreciada desde un plano externo, es decir, crear un producto o servicio que satisfaga al cliente o consumidor final como un objetivo que tiene que tener la calidad total, y el plano interno, que es desarrollar procesos que se encuentren libres de errores productivos, es decir, de deficiencias productivas, a efecto de que se logre potenciar la satisfacción de los clientes de la empresa, ¿ya? Para ponerlo en un lenguaje positivo. En la primera etapa, la organización se fija objetivos en torno a límites tolerables vinculados con el costo de la calidad. Esto implica establecer aquellos cursos de acción que sean necesarios para mejorar el nivel de calidad de los productos y servicios ofrecidos. En la segunda etapa, el control, la organización aplica acciones de monitoreo sobre el proceso de fabricación a efecto de corregir desvíos en forma oportuna. Paralelamente, va aplicando mejoras sistemáticas para reducir el costo de la calidad. Y en la tercera etapa, se procede a rediseñar los procesos para lograr corregir estos desvíos y obtener mejoras sustanciales en la performance operativa de la empresa. Él lo que hace es este gráfico donde plantea cuáles son los costes de la mala calidad, es decir, qué costo tiene para la empresa la mala calidad. Entonces, y aquí
se va dando en el tiempo a partir de la aplicación de su metodología, cómo puede ir bajando el costo indirecto que supone una mala calidad, ¿no? Entonces, como ven ustedes en la primera parte del gráfico, hay como una meseta ahí con altibajos. Luego, en un momento dado, lo que hace es un pico de mala productividad y eso hace de que baje posteriormente aplicando esta propuesta que hace Juran. Bien. Otra metodología que existe es la Six Sigma, que es la última generación de metodologías de calidad y la calidad total, que la diferencia que genera es que emplea medidas y herramientas estadísticas, que trata de medir la variación de los procesos productivos y otros procesos de negocio. Utiliza un enfoque de gestión exclusivamente concentrado en la prevención y detección de fallas y defectos. Los postulados que plantea este esquema es un enfoque continuo hacia el cliente, identificar las causas que generan los procesos productivos. Esto no quiere decir algo malo, sino que simplemente conocer en detalle cómo es el proceso productivo. Un énfasis en el mejoramiento continuo de estos procesos productivos en base al conocimiento que exista sobre ese proceso productivo. Y el objeto que preside es la variación de los mismos, es decir, tratar de reducir estos desvíos, disminuir la tasa de defectos, tratando de optimizar la satisfacción del cliente. Se impone metas exigentes de alto alcance y siempre se trabaja sobre equipos multidisciplinarios e interfuncionales a través de la totalidad de la organización. Antes de entrar al análisis de las organizaciones, me gustaría conocer desde la perspectiva de los futuros contadores, ¿para qué piensan que les sirve este tipo de procesos que estamos viendo? No hablen todos juntos, hablen de a uno, por favor. A ver, ¿por qué se les ocurre a ustedes que puede haber un desvío en los niveles de rentabilidad de una empresa? El desvío, profe, puede ser también por parte, por ejemplo, en la actualidad de la Argentina, el desvío de la rentabilidad de la empresa puede ser también el tema de tanto de la inflación como de la carga impositiva que tienen que llevar a cabo las empresas. Bien, pero ahí entonces, haciendo un análisis de este, digamos, desvío que has identificado, ¿cómo hace la empresa para atenuar los efectos de la inflación sin tener que apelar a un aumento de precios? Porque eso significaría una reducción de los niveles de venta de la empresa. Claro, lo que puede ser, no sé, puede ser implementar diferentes procesos ¿cómo se dice?, de producción, o también pueden ser también mermar, o sea, disminuir los precios y apelar a que vendan más en mayor volumen, a menor precio, o sea, así dejando de lado, digamos, el beneficio que obtendrían antes. O sea, ganar menos por unidad, pero en el volumen de ventas aumentarlo. Pero digamos, ahí lo que estás haciendo es cambiar la lógica de comercialización que la empresa trae. Ahora, por ejemplo, conociendo el proceso productivo, puedo abaratar los costos de producción
y por ende el costo final de producción del producto, el costo final del producto. Entonces, mejorando la cadena de producción, puedo obtener un mejor precio final del producto y de esa manera atenuar el efecto, ¿no? Claro, profe, por ejemplo, sería en el caso de, no sé, por ejemplo, una empresa que produzca yogures. Es una forma de abaratar costos sería este, tener ellos su propia fuente de dónde sacar la materia prima en vez de estar comprando a distintos proveedores a un precio mayor. Una integración hacia atrás, digamos. Claro, Es probable. Lo que quiero decirles es que para tomar una decisión de esa naturaleza, uno tiene que conocer. Y para conocer, no hay mejor cosa que un diagnóstico organizacional. Acá lo que se les está presentando son diversas alternativas que tienen. Se les pide que enfoquen sobre el problema, se les pide que conozcan el conjunto. Es complejo directamente, ¿no? Obviamente. Bien, ya que hay mucha participación en el tema, continuamos. Bien, las visiones que tendría que tener el analista es el orden, cuando hay un problema, tratar de ver qué lo genera. Por ejemplo, si las personas están desmotivadas, conocer cuál es la causa, con alguna intención de producir una vuelta a una normalidad sin ese elemento disruptivo, ¿no? Trabajar el cambio, por ejemplo, en la situación anterior, no solo ver cuál es el problema, sino trabajar sobre acciones que permitan revertirlo con posiciones que sean distintas a las existentes, ¿no? Otras visiones son ayuda, de asistencia, reparación. Ahí de alguna manera el analista adopta la visión externa, un carácter apolítico, ¿no? Y no mezclarse en los conflictos internos que pueda existir. Ahí lo que se contribuye a mediar y a buscar la resolución del conflicto, ¿no? Tener una postura crítica del orden establecido, cuyos fundamentos no son ya estos elementos disruptivos, las disfunciones existentes, sino la búsqueda de sentido y el desentrañamiento del oculto en la organización. En este caso, la naturaleza no es de ayuda, sino de desarrollo de la organización. Luego tenemos el modelo de las 7 S para poder generar un buen análisis, y es 7 dimensiones que ustedes deberían abordar cuando hacen un trabajo de esta naturaleza, que es estructura, estrategia, programas y procesos, habilidades y facultades, el recurso humano disponible, el estilo de gestión y los objetivos superiores que la organización tiene. Los factores que son posibles de diagnosticar lo tienen en estas esferas de estudios, ¿no? En lo que son las características generales, los factores ambientales, los objetivos y las estrategias globales que luego continúan con los departamentos de la empresa, finanzas, comercialización, producción y más de recursos humanos, ¿no? Esto va a estar con un sustrato que son los objetivos, políticas y planes, la estructura organizativa y las actividades y el rendimiento. Otro aspecto es sistemas y prácticas de gestión y por último el rendimiento global que la empresa tiene. Bien, yo le dejo esto para que lo lean, tampoco en esto pretendemos que ustedes todavía no estarían en condiciones de generar un análisis desde el punto de vista organizacional, los licenciados en administración, y los contadores tampoco tienen la formación para entrar en profundidad en esta temática, ¿no? En síntesis, el diagnóstico no es más que una descripción que presenta un observador de las actividades, que es el analista, y debe tener los puntos en los cuales
se puedan ver en forma clara lo que la empresa muestra como resultado. El segundo tema que vamos a ver hoy es el estudio de mercado, que es la unidad 6, y que tiene que ver con el trabajo práctico que ustedes hagan. ¿Hola? ¿Sí? Una consulta. No se te escucho bien, o yo no te escucho bien. A ver, ahí me escucho mejor. Ahí te escucho mejor. Con respecto al trabajo número 4, se trata sobre estas dos bolillas, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Y tiene que ver con los trabajos que veníamos haciendo o ya de otro aparte ya. Todo tiene que ver con todo. Se supone que los trabajos anteriores son los que les nutrieron con las herramientas para abordar este último trabajo. Solo que acá le pedimos que se aplique a una realidad que ustedes Perfecto. construyan, digamos, ¿no? Perfecto. O sea que sería con el trabajo, digamos, que nosotros veníamos construyendo, plasmarlo en esto que usted nos está dando ahora. Exacto. Siempre va a haber un enfoque sobre una empresa, un ente. No podemos nosotros abstraernos y no hacerlo sobre una organización determinada. Tanto el estudio de mercado como el DO va a estar dentro de una empresa. Es decir, Perfecto. Profe, otra consulta con respecto a la bibliografía. ¿Esto en qué libro se encuentra? Porque, o sea, los trabajos prácticos anteriores fueron de Juni Urbano 1, 2 y 3. en Este, realidad, lo de Juni Urbano es una sugerencia que hace la cátedra, pero yo les dejé 20 libros más o menos a lo que ustedes podían consultar dentro de la biblioteca de la cátedra, ¿no? sí, perfecto. Lo que ahora me voy a poner a revisar es si les pongo algún material específico para esto. Pero en particular lo que se les pide es a ustedes es qué herramienta aplicarían de todo lo que han visto en este tipo de estudios que vamos a hacer, ¿no? Ya sea un análisis organizacional o un estudio de mercado. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? No le estoy pidiendo que planteen una introducción a un estudio de mercado, no le estoy pidiendo que hagan un análisis organizacional, le estoy pidiendo herramientas que contribuyan a. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Muchas gracias. Disculpe la consulta. No, por favor. Profesor, y vamos a tener que presentar un trabajo por las dos cosas, por un análisis organizacional y por No, un es estudio a de mercado, o elección, de uno y otro. a elección de ustedes, Ah, bien, DO o estudio de mercado. bien. Ustedes ya tuvieron OCA, o sea, esa materia ya la tuvieron, o sea que de alguna manera conocen lo que es la organización y todos los sistemas que la componen. En las dos carreras ya lo han tenido, digamos, ¿no? Quizás en la licenciatura en administración son los que tienen mayores dificultades en acceder a este conocimiento, sobre todo porque están viendo comportamiento organizacional recién ahora, en forma concomitante con esta asignatura, digamos, ¿no? Consecuencia, ahí puede presentar alguna dificultad. Así que dejo a criterio de ustedes qué es lo que quieran hacer. ¿Ya? Bien, el estudio de mercado lo hacemos para poder mejorar la capacidad productiva de una empresa. O un objetivo puede ser también ampliar el mercado disponible que hoy tiene la empresa. Es decir, va a ampliar su penetración en el mercado, va a generar un nuevo producto y entonces desea conocer qué piensa la gente sobre ese nuevo producto, qué características la gente desea para poder comprar el producto, cuál es el límite de precios que la gente está dispuesta a pagar para acceder a ese producto o servicio. ¿Ya? Entonces, para eso hacemos un estudio de mercado.
Los enfoques que pueden tener estos estudios de mercado en forma general es trabajar sobre la conducta de las empresas, la estructura del mercado, fallas de información del mercado, conductas del consumidor. La intervención del sector público en los mercados puede ser un objeto también. Otros factores que pudieran surgir y que perjudican al consumidor. Las funciones específicas que debe cumplir la investigación de mercado es una descripción de los sucesos o actividades que han ocurrido o están ocurriendo en el mercado en el que la organización está presente, la evaluación de los productos, resultado de las ventas, la competencia y otros aspectos similares. Explicación de por qué ciertos hechos han ocurrido o están ocurriendo en el mercado en que la organización está presente. Por ejemplo, hay un descenso importante en el volumen de ventas o hay como una amenaza en el liderazgo de la competencia sobre el mercado y nosotros queremos posicionarnos mejor. Una predicción de qué es lo que puede ocurrir en términos de venta, necesidades de nuevos productos, en la distribución de los productos a partir de su comercialización, en los niveles de precios o otro aspecto que ustedes quieran abordar, ¿no? Otro objeto que puede cumplir el estudio de mercado es asistir en la toma de decisiones, lo que va a implicar que quien llevó a cabo la investigación debe evaluar la información de forma cuidadosa e imparcial y trabajar sobre recomendaciones de acuerdo al nivel que tenga la persona que pretende tomar esa decisión, ¿no? El resultado de un estudio de mercado es un informe que justamente presenta las conclusiones de la investigación. Puede concluir que el mercado opera de manera satisfactoria o exponer problemas que se hayan identificado. El término mercado, en el contexto de lo que estamos hablando, no se refiere al mercado relevante como se definen las acciones que da la ley, digamos, ¿no? Sino que se concibe como un concepto más amplio, capturando sectores y mercados, prácticas sectoriales, es decir, apunta a la concepción económica del mercado. Es una buena práctica desarrollar y generar un proceso para efectuar un estudio de mercado. Por eso lo ponemos como una aplicación de la metodología de la investigación. En primer lugar, hay que identificar y seleccionar un mercado, estudiar, definir el alcance, esta es la definición del planteo del problema, planificar en forma adecuada la intervención para recoger y analizar la información. Esto sería una mezcla de dimensión estratégica con dimensión comunicacional, un desarrollo y garantía de resultados, esta es la objetividad del estudio, debe cumplirse, y elaborar un informe de acuerdo a las prácticas que existen en lo que sería un informe de tipo no académico, sino de tipo profesional. Debe dar sugerencias y modelos de seguimiento que permita hacer una evaluación de los resultados que se van alcanzando. Bien, vamos a clasificar los estudios de mercado. Análisis del consumidor es un tipo de estudio que busca usos y actitudes de los consumidores, motivaciones, el posicionamiento y la imagen de las marcas dentro de los consumidores. Otro es tipologías y estilos de vida que me permita diversificar los productos que se ofrecen. Y otro puede ser la satisfacción que tiene el cliente con nuestros productos. Segundo tipo de estudio de mercado, sería la efectividad publicitaria, ¿no? Trabajar con
grupos testigos para hacer pretest publicitario, ver cómo reaccionan en una campaña. Los postes de campaña, que es cuando analizamos cuál fue el efecto que tuvo la campaña que hemos lanzado. El tracking de la publicidad, que es el seguimiento que uno haga de la publicidad en cuanto al impacto que está teniendo sobre el segmento al que apunta la empresa para obtener como mercado. La efectividad que tiene desde el punto de vista promocional. Otra perspectiva es tomar el análisis del producto. Es un test de concepto donde ustedes están indagando si el producto es adecuado o no a las necesidades del consumidor. Otro puede ser un análisis multiconcepto, multiatributo, es cuando están mezclando diferentes cosas, haciendo relación calidad-precio, relación cantidad necesaria, cantidad consumida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que hacen es una mezcla de cosas que tienen que pensar desde el punto de vista de un producto determinado que la empresa ofrece al mercado. Otro es analizar el punto de equilibrio del precio, hasta dónde podemos aumentar el precio sin perder la demanda que existe. Otra es testear el producto, si es adecuado o no. Otro es testear el packaging, lo que es el envase o la etiqueta. Y otra es testear la marca, ¿no? Son cuestiones ya muy específicas de un producto determinado. Otra perspectiva son los estudios comerciales, donde se trabaja la idea de si conviene o no habilitar una sucursal en función del contexto, si conviene ubicarla en una vía rápida de acceso, si conviene ubicarla dentro de un contexto más reducido. Por ejemplo, Carrefour plantea un estudio para instalar 2 locales que tienen diferentes ubicaciones y responden a segmentos de mercado distintos, ¿ya? Uno en la Plaza de la Estación, el otro en la Peatonal Rivadavia. Ambos cumplen un rol diferente. De hecho, si ustedes ven los productos que existen en uno y en el otro, van a encontrar sutiles diferencias, ¿no? Otra cosa que pueden indagar es la imagen de los establecimientos que forman parte de la empresa y el comportamiento del consumidor en el punto de venta, es decir, en el local. Otra perspectiva son ya estudios de distribución, auditoría de establecimiento más detallista, comportamiento y actitudes de la distribución y la publicidad en el punto de venta. Otra perspectiva son los medios de comunicación, qué audiencia de medios existen, esta medición del rating que ustedes alguna vez han escuchado, o ver cuál es la preferencia en el consumo radial, efectividad de soportes, análisis de formatos y contenido, y ahí se van a dar cuenta por qué a veces uno siente que impostan la voz, los locutores, para generar un programa determinado y la selección de contenidos, cómo se da en la organización de un programa, ¿no? Otra perspectiva ya es más amplia, que son los estudios sociológicos y de opinión pública. Como ven ahí hablamos de sondeos electorales, estudios de movilidad y transporte, investigaciones de tipo sociológicas o estudios institucionales. Fíjense que todos estos elementos son los que van construyendo distintas formas de estudio de mercado que ustedes pueden encontrar. Hoy hay como una impronta de ir planteándonos estrategias donde de alguna manera lo que estamos buscando son estudios que permitan predecir comportamientos futuros, ¿no? Porque de hecho una empresa puede tener cierta necesidad de conocer qué va a suceder en el futuro con los productos que presenta en el mercado, ¿no? El discurso
del marketing con el consumidor requieren de este tipo de estudios estratégicos, ¿no? Porque presenta la posibilidad de detectar necesidades y deseos a futuro en el mercado, ¿no? Esto les da el tiempo necesario para desarrollar conceptos o productos que permitan satisfacer esas demandas que están insatisfechas en el mercado, ¿no? Para eso se genera un marketing estratégico y un marketing operacional, que no viene al caso verlo, simplemente presentarlo como otra modalidad de estudio de mercado que se deben hacer. Para el trabajo, les dejo estas preguntas que de alguna manera orientan la cuestión de cómo ustedes deben hacer esa previsión sobre el estudio de mercado. Bien. ¿Alguna consulta? Pido disculpas por los cortes, pero obedecen a cosas que están fuera de mi alcance. No, profe, se entendió perfecto. Bien. Estela Maris, la he notado muy callada hoy. Está con sueño, no duerme la siesta. No, estoy mal de la garganta, la tierra me está matando, profesor. Ah, bueno. Pero yo tengo una consulta, no se va a ir sin mi consulta. Bien. Me quedó una duda. Cuando hablábamos de los 14 puntos que no recuerdo del autor, había una parte, ¿cómo es? Deming. Había uno de los puntos que decía que estaba en contra de las mejoras, el trabajo estándar, los incentivos, y eso es lo que no me terminó de cuadrar la idea de qué es lo que tiene que ver los incentivos que van en contra de la mejora. ¿Incentivo de qué? ¿Al trabajador? ¿Está en contra de una mejora? Lo que dice que los incentivos son productos. Él lo que plantea es que los incentivos son producto de una necesidad del trabajador para rendir en forma adecuada. Y lo que tiene que dar cuestiones adicionales, que revitalizar el compromiso con el trabajo. ¿Ya? Es decir, que no tienen por qué darte incentivos si te contratan para hacer esto. Entonces, si yo te doy incentivo, es porque hay algo que no está funcionando bien. Claro, sí, ahora entiendo. O sea, tiene que trabajar porque quiere, no porque le aumentan o porque tiene un incentivo mayor. O porque tiene la obligación de cumplir con esa... Darle un incentivo es que está funcionando. La relación contractual no está funcionando. Claro, ¿ya? Está bien. Sí. Gracias. Este es un tema que en la administración pública muchísimo. Yo te tengo que dar incentivos para hacer lo que tenés que hacer. Es una locura, digamos, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, ¿alguna cosa más? Bien, ya queda poco. Ya estamos en la recta final. Por el feriado nacional. Así que el jueves ya van a trabajar con Vanessa y con Laura todas las partes prácticas para el rumbo hacia el último trabajo. Y bueno, cualquier cosa van consultando en el grupo. Veo Profe, que hemos... disculpe, más o menos nos puede orientar cómo es lo que tenemos que ir armando o para ir pensando nosotros en el grupo, qué es lo que podemos llegar a hacer. La idea es una propuesta que ustedes hagan de instrumentos a aplicar. No le vamos a pedir tampoco una gran profundización al respecto, ¿no? En realidad los 3 primeros trabajos son los fundamentales. El cuarto trabajo es como una aplicación de todo lo que fueron viendo. ¿Ya? Así que bueno, no va a ser una cosa extraña, digamos. Sí me parece importante que veamos de que
realmente hay que ponerle un poco más de pilas y tratar de terminar la cursada de la mejor manera posible. La idea es que de alguna forma a fines de octubre ya puedan tener todo resuelto. ¿Ok? Bien, les deseo un buen fin de semana largo. Espero que puedan disponer de tiempo para esparcimiento y no seguir estudiando, de tal manera de que ya agarren con fuerza la última etapa del año, que ya queda poco. Estamos a un mes del cierre del cuatrimestre. Así que a ponerle pilas y a sacar todo lo que se pueda adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ya les pongo la Gracias, profe. clase a disposición de ustedes, como siempre.